Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Fernando Najas. Él es quien lidera todo lo que es el grupo Sucesos, pero también es parte de un gremio importante que es SECREA, con el que queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es, arquitecto Najas, ¿cómo analizar y ver este proceso de adjudicación de frecuencias? Ustedes fueron autorizados, se está echando abajo el concurso. ¿Cómo lograr comprender cambio de gobierno, cambio de autoridades y también saber hasta dónde debe indagarse y echar abajo lo que ya sucedió hace algunos años? Claudia, buenos días. La intervención de los concesionarios en radio y en televisión, el concurso de frecuencias, fue una intervención forzada de una más de las acciones perversas del correísmo. ¿Por qué sostengo esto? Existieron desde años atrás una serie de informes completamente puntuales sobre todos los elementos que hubieran generado ya una limpieza en el tema de las concesiones. ¿Por qué se demoró tanto? Porque uno recuerda año 2007-2008, se forma la asamblea en Montecristi, hay un informe sobre cómo fueran adjudicadas frecuencias. Ahí paramos, no hubo un informe. Vimos... O sea, la asamblea constituyente determinó, dentro de tantas declaraciones líricas que se dieron en la constituyente, el que debía darse un informe y se cree una comisión para analizar el problema de las concesiones de frecuencias. Un año después de la disposición de la constituyente, efectivamente se creó esta comisión y en la comisión se destaparon y se develaron todos aquellos problemas que existían con respecto a la concesión de frecuencias. Se había hecho una especie de mercado a quienes se adjudicaran las frecuencias, especialmente en radio, y a la final esas conclusiones que fueron parte de una declaración lírica de la constituyente, pues quedaron absolutamente nada, porque gran parte de quienes estaban afectados en este informe, pues eran parte del team de Alianza País. En estos procesos de informes, análisis, revisión, llegamos al concurso de frecuencias de hace un par de años. Unas se adjudican, otras no se adjudican. Usted fue duro crítico cuando había monopolios de frecuencias a través de testaferros de diferentes sectores. ¿Cómo lograr transparentar y efectivamente conocer cuáles son los radiodifusores o quienes manejan frecuencias de televisión que cumplen con la ley y no se convierten en este tipo de fantasmas que generan problemas para el espectro radioeléctrico y televisivo del Ecuador? Bueno, como te comentaba, a raíz del informe que se generó por parte de la Comisión de la Constituyente, hubieron dos informes más. Uno de la Contraloría de esa época, del 2008, otro informe de una comisión especial que nombró el mismo presidente Correa con el arquitecto Arrata, y que todos ellos concluyeron en lo que se había dado. Se había hecho una feria de favores. Una feria de favores, y quienes fueron sus beneficiarios estuvieron perfectamente identificados. O sea, la identificación es conocida, pero la perversidad más grande se da justamente con la intervención de Ángel González. Lo penoso del caso es que todas aquellas disposiciones
que debían cumplir con lo dispuesto en la ley y en los contratos de concesión, han sido olvidadas por efecto de intereses políticos. Estamos viviendo esto. Incluso las conclusiones de la Contraloría en su momento, a la Contraloría dirigida por Pablo Celi, determinan los mismos culpables que se conocían desde hace muchos años, pero políticamente no se han tomado las decisiones que correspondía que debían tomarse. Pero si desde hace muchos años se conocen a los culpables, ¿por qué no los sancionan? Y más bien, cuando se dieron el nuevo concurso de frecuencias, unas se dieron en justicia y otras se dieron a los... Yo creo que nada se ha dado en justicia, se ha dado en conveniencias. Ese es el gravísimo problema de que el mito de las concesiones de frecuencias es un mito que no solamente abarca la radio y la televisión, es una visión muy pequeña. El problema es general porque las comunicaciones generan actualmente ámbitos de un poder y de unas proyecciones económicas tremendas. Estamos hablando del Internet, estamos hablando de las acciones de fibra óptica, la telefonía, que superan ampliamente los intereses que pueden darse en la radio y la televisión. La radio y la televisión, en alguna forma, sobre todo la televisión, las condiciones analógicas de la televisión le van desplazando completamente como medio de comunicación. Y la presencia de la televisión como tal, si no pasa el proceso digital, pues no tiene mayores perspectivas. Entonces, los eventos son demasiado complejos, pero en ninguno de estos eventos se establecen condiciones operativas, técnicas y sujetas a la ley que deberían aplicarse, sino permanentemente ajustes políticos que marcan las decisiones. El caso más puntual es el caso del comercio con el fantasma. El comercio, RTS, son dos estructuras monopólicas importantes dentro de la comunicación y el gobierno pues simplemente mira hacia otro lado para no conflictuar con los grandes. El conflictuar con los grandes es tremendamente sencillo si es que se aplican los conceptos de la ley y de las normas que deben cumplirse, el respeto a la juridicidad, de los convenios, pero eso políticamente no es importante. Ahora, en todos estos procesos, Fernando, las reformas de la ley de comunicación van a ayudar a que esto sea transparente y exista mayor imparcialidad en el momento de distribuir frecuencias, espacios. ¿Qué ocurre con este proceso en el que estamos involucrados con quien lidera la Comisión Especial para las Reformas del asambleísta Corozo? Hay un pedido del gobierno, hay una propuesta del gobierno planteada desde la campaña de reformar esta ley que ha sido compleja, especialmente para quienes hacemos comunicación o para los propietarios de los medios de comunicación. Mira, Claudia, ese es otro de los mitos del creer que la famosa comisión y las reformas que están planteadas a la ley de la comunicación sea una especie de horizonte. Hubo una gran mentira de ignorancia cuando se dio la ley de comunicación en la Constituyente. Ignorancia e indiferencia con respecto al conocimiento real de los medios de comunicación estamos viviendo en este momento también en la Asamblea. No existen condiciones reales, ni técnicas, ni operativas en la reforma, y diría que si es que la ley de comunicación debiera irse a la basura, las reformas de la ley de la comunicación deberían tener exactamente el mismo destino, o sea, ninguna esperanza. Todas las acciones que se están tomando en ese momento son acciones de tipo político. Ninguna entiende ni comprende qué es la comunicación y los diversos medios de comunicación. Y yo sostengo en algún momento, en alguna entrevista con alguien que por su edad entiende cómo deben ser las decisiones que por simples abarcan realmente conceptos sabios, conceptos operativos,
es que la ley de comunicación actual y la reforma de la ley de comunicación no deben ser tomadas en cuenta, sino que deben generarse una serie de 8 o 10 principios básicos que normen la comunicación. El personaje al que me refiero, pues simplemente diría aplicar el primer mandamiento, que es no mentir. Y así de simple, los mandamientos que normen la comunicación tienen que ser muy sencillos y no tan políticamente operativos como son en este momento. Hay una serie de elementos que muchos sectores han apuntado a esto, que se echa al tacho de basura o que se anule totalmente la ley y no nos generemos problemas con reformas que pueden ser parches políticos como usted menciona. Pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Es necesaria la ley? ¿No es necesaria la ley? ¿Qué ocurre con el tema frecuencias? ¿Quién debe normar la repartición o el concurso de frecuencias? Hay medios que ya los ganaron, debe anularse todo, borra y va de nuevo como con la ley. Verás, el mismo expresidente Mujica dijo que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Y efectivamente yo concuerdo en eso. Tienen que haber 10 normas, 8 normas, 8 principios, 10 principios básicos que normen la comunicación y no este laberinto de intereses y de acciones políticas de gente que desconoce completamente el tema. Hay intereses muy grandes, intereses políticos, intereses económicos, que no se tocan. Se debía tocar paralelamente a las reformas o a la ley de comunicación, la ley de telecomunicaciones, que es el brazo operativo de la ley de comunicación. No se ha tomado en cuenta. Sí, pero también topar ciertas normativas, como la ley de telecomunicaciones, donde involucra nuevas tecnologías, casi siempre quedan obsoletas con el avance de la tecnología. Entonces, ¿cómo generar marcos jurídicos que vayan mucho más allá del tema casuístico o específico de cada momento en que vivimos como país? Bueno, en base de la apertura y el conocimiento. Yo te diría que hay un desconocimiento, pero increíble, con respecto al tema de comunicaciones. Las decisiones que se toman son políticas, los discursos que se dan son exclusivamente de intereses políticos. No se conoce sobre la comunicación, no se conoce sobre los contenidos, no se conoce sobre el detalle de la comunicación. Existen absurdos tan increíbles que en las primeras instancias de la reforma a la ley de comunicación se comenta que la calificación de medios nacionales, medios regionales y medios locales está dada por el número de habitantes. Sabiendo, a sabiendas, de que incluso la concesión de frecuencias son puntuales con respecto a una ubicación geográfica. Sí, pero definida. ¿a qué jugamos ahora con el tema de amplitud geográfica? Si la gran cantidad de medios como este se suben en YouTube y no es que tiene alcance nacional, tiene alcance global. Bueno, por eso, pero eso tampoco está acorde a una fijación en función del número de audiencia o número de habitantes de una localidad. Pero las concesiones concretamente se refieren a espacios físicos determinados, no se refieren al número de habitantes. Se podría dar el caso de que un medio que está en una ciudad que en determinado momento cubre por su número de habitantes los porcentajes que se han establecido para determinar si es nacional, local o regional, sería un medio nacional a pesar de que cubre solamente un espacio local. Entonces son absurdos que concluyen en lo que te estoy diciendo, concluyen en una ignorancia pero magistral con respecto a quienes están haciendo las reformas de la ley de comunicación y quienes hicieron políticamente en su momento la ley de comunicación, que era parte de un esquema político general del socialismo del siglo XXI. Ahora, Fernando, si se tuviera que volver a pensar en el concurso de frecuencias, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué respetar del anterior? ¿Qué no respetar del anterior? Usted con la experiencia que tiene y además al estar en un gremio de todo lo que son radiodifusoras regionales y televisoras regionales, ¿cómo se crea? Mira, el famoso concurso es un mito. Si es que se hiciera un análisis que no quiere hacerse sobre el cumplimiento de los contratos de concesión,
sin la menor duda la mitad de las frecuencias serían revertidas al Estado, cosa que tampoco les interesa a muchos de nuestros compañeros y concesionarios. ¿Qué significa eso? Que las gentes tendrían que demostrar que tienen la capacidad suficiente para ser concesionarios, que tienen la capacidad económica, que tienen la capacidad operativa, que tienen la capacidad técnica, que tienen contenidos, que pueden obtener audiencia, o sea, todos los elementos que constituye el poder ser concesionario. Es lo mismo que si te van a dar una concesión para que tú operes un hospital, pues tienes que tener las características necesarias para poder operar ese tipo de estructura. Entonces, ¿y qué ocurre con la famosa división de 33-33-33 entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios? Tú me conduces a decir malas palabras, eso es una M, pero completa. No puede decir que en su no te medio, puedo decir no. en la M. Oye, pero está supuesto a que vayas viendo lo que es la ley de comunicación. Tú puedes conducir un pensamiento en función de no mencionarlo. Todo lo que yo he comentado es prácticamente, tiene esa letra. Entonces, el 33, 34 y demás es parte de un esquema político que se dio por parte de un grupo de comunistas y socialistas que estaban dirigidos en un catecismo que se dio con el famoso Foro de Sao Paulo. Entonces, mira, yo no estoy exagerando una palabra más de pero la que ahí me habría que hacer corresponde. hasta reforma constitucional. Bueno, la verdad es que si recordamos qué pasó con la Constitución, cómo se La más cambió larga y cómo y la se permanente. alteró la Constitución. Yo estaba leyendo un artículo del señor Acosta, que él estaba consciente de que días antes de que se publique la famosa Constitución del 2008, De se alteraron 444 y se artículos. cambiaron los artículos y él no dijo nada. Tenía el poder para hacerlo y no dijo nada. Nosotros no dijimos nada porque estábamos amarrados completamente, pues los medios de comunicación desde el 2008 ya tenían concesiones vencidas ya, y el Estado y el gobierno se constituyeron en dueños y propietarios de las famosas concesiones y nosotros no pudimos hacer nada, no pudimos ejercer ni siquiera el derecho a la comunicación. Y el derecho a la libertad de expresión, que está consagrado Se comenzó incluso a pensar que el derecho, no a la comunicación, el derecho al pensamiento podía ser limitado. Eso es lo que hemos vivido. Ahora, Fernando, ¿qué caminos debemos tomar para solucionar estos temas? 1, ley de comunicación; 2, el reglamento que viene atado a la ley, y lo que importa directamente a los propietarios de medios, que es el acceso a que las frecuencias sean estables, sean legales y se pueda programar inversiones, proyecciones como empresas de comunicación. Mira, si no hay seguridad jurídica, si el camino que se sigue tomando, inclusive por parte del gobierno, para hacer caso omiso al respeto a la ley y solamente observar y tener como visión los beneficios políticos, no va a haber ninguna solución. Yo creo que la comunicación y los derechos de la libertad de expresión tienen que ser muy sencillos. Las limitaciones tienen que ser tan sencillas como los 10 mandamientos, lo que te he comentado. Las personas que intervienen en la ley de comunicación tienen que dejar de mirar algo que no conocen y tener asesoría real con quien conoce. El ámbito de las comunicaciones revierte intereses más grandes que el petróleo y en este momento no se tomen en cuenta. El señor Topic y todita su camada ya siguen en este momento con la más absoluta impunidad. El señor Rivera sigue preso y no ha pasado nada. Ninguno de los elementos que se dan concretamente sobre procesos de corrupción han sido solucionados. No existe ninguna voluntad política para enfrentar a los grandes. Tenemos las certezas de años atrás de quién es el fantasma y qué representa. Trató de apoderarse con el concurso de frecuencias de las frecuencias UHF, que eran alternativas para la televisión digital. No pasó absolutamente nada.
se adueña de uno de los medios de comunicación más importantes del país, que es el diario El Comercio, y mantienen el mismo nombre de la familia Mantilla simplemente para cubrir las apariencias. Se dan al diario El Comercio, se dan irregularmente frecuencias operativas y nadie dice nada. Son demasiado grandes para que sean tocados. Nadie dice nada, nadie hace nada. Es un coro de ignorantes lo que está pasando en este momento. No con la letra que te estoy indicando, pero un coro de todos modos. Es decir, hay varios procesos. Lo importante es ganar en seguridad jurídica y en objetividad por parte de la justicia e imparcialidad para que quienes han lucrado en un momento dado de mal uso de frecuencias y una serie de instrumentos sean castigados y se reviertan una serie de elementos. ¿Cuáles serían los pasos? Usted ha denunciado varias veces, entregado documentación. ¿Cómo hacer que se dé seguimiento a esta información? Bueno, si es que no existe respeto a las leyes, si es que no existe consistencia con respecto a la seguridad jurídica, no tenemos ninguna perspectiva, absolutamente para nada. Prueba de eso es que el señor Correa, de hecho, acometió no con derecho sobre los contratos de concesión que existían en diversos campos, pero que estaban sujetos a decisiones de cortes internacionales, y el Estado ecuatoriano no ha ganado un solo caso con respecto a todas las atribuciones mal dadas por parte del correísmo. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Ya tenemos fijados sobre 2.000 y pico de millones de multas que va a pagar el Estado ecuatoriano. ¿Cómo las va a pagar? El momento en que haya un bloqueo sobre las exportaciones ecuatorianas, ahí se van a ver las consecuencias nefastas de un proceso que no respetó la ley, no respetó los contratos, no respetó la seguridad. Pero hemos vivido un año y medio de un nuevo gobierno que ha generado cambios, ha conseguido que la justicia logre algunos casos en donde paguen quienes tuvieron las culpas. Hay cosas pendientes, sí, pero hay un proceso de cambio. Mira, yo creo que las acciones que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno han sido increíblemente favorables para el desarrollo y el cambio de un laberinto y de un destino indescifrable que teníamos nosotros con el correísmo, sin la menor duda. Pero eso no quiere decir que si los mismos actores que en su momento fueron parte de todo este descalabro deban seguir siendo parte del gobierno y no se respete lo que debe ser el horizonte de los ecuatorianos, el respeto a la ley. Si es que esto no se da, ¿de qué inversión extranjera, de qué opciones de cambio, de alternativas económicas pueden darse? ¿Tú crees que bajo la estructura vigente de acomodar todas las cosas, a todas las decisiones, a necesidades políticas, va a haber inversión extranjera? ¿Va a haber alguna perspectiva con respecto a las comunicaciones? Las comunicaciones han cambiado completamente. La gente está peleando por las concesiones de radio y televisión que no representan ya nada en el camino de las comunicaciones. Es decir, hay que hacer una serie de análisis para aplicarlos en un nuevo siglo, en una nueva era en tema digital. Queremos agradecer al arquitecto Fernando Najas. Recordamos que él lidera el Grupo Sucesos y también es parte de SECREA. Cuando hemos hablado sobre la ley de comunicación, la concesión de frecuencias, él deja claros varios conceptos. Primero, el trabajar en la seguridad jurídica del país, que las normas se cumplan, que las normas se respeten para todos de manera igual. Pero al mismo tiempo él habla claramente sobre la ley de comunicación. Él considera que no debe reformarse, simple y llanamente debe archivarse la ley. Y hace referencia a lo que decía el expresidente Mujica: la mejor ley de comunicación es la que no debe existir. Porque quienes trabajamos en el área somos respetuosos, tener un marco en donde lo más importante sea no mentir, cuidar lo que se está diciendo y respetar a los demás. Una serie de elementos que ustedes deben analizar. Gracias nuevamente al arquitecto Fernando Najas. Gracias por acompañarnos en Enfoque semana a semana. Les invitamos a enviar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.